¿Y sabían que la vida del planeta Tierra está en riesgo debido a la política antienergías limpias del presidente Trump? Bueno, pues para platicar de eso y de mucho más, está el día de hoy con nosotros el hidrobiólogo Esteban Amaro Mauricio, director general del Observatorio Quinichcán, Ojo del Cielo, y director de la Mesa de Cambio Climático y Sargazo en Quintana Roo. Continuando con esta serie que bueno, ya tenemos algunos programas maravillosos que se llama Quinichcán, el Ojo del Cielo, que mira el cambio climático. Así que me da muchísimo gusto, Esteban, y te damos la bienvenida de verdad para platicar de este tema tan interesante que es el cambio climático en la era de Trump. O sea, bueno, ¿qué te digo? Pues bastante complicado, ¿no? Hemos estado escuchando al presidente Trump en sus declaraciones, en sus actas estas de mandato que ha estado firmando. Sí. Y pues ha estado complicado el tema, sobre todo el tema ambiental y lo que tiene que ver todo con el cambio climático. ¿Y en qué va a afectar al cambio climático mundial las políticas del presidente Trump? Pues mira, Estados Unidos junto con China y con Rusia son los principales, contaminadores del mundo, ¿no? Son los que más emisiones de gases de efecto invernadero tienen, son los que más demandan energía, son los que más recursos naturales utilizan y son de las economías pues más bollantes, ¿no? A nivel mundial. Y obviamente cuando el presidente Trump dice que él está muy escéptico hacia el cambio climático y que no cree que el cambio climático exista, eso quiere decir que le va a dar prioridad a todo desde el punto de vista de movilidad, en combustibles. A sus tecnologías, ¿no? A sus tecnologías, y sobre todo hay que ver que Estados Unidos es un país petrolero, es un productor de gas. Claro. Tiene grandes reservas en Alaska y en la parte del Golfo de México, que se sigue llamando Golfo de México, ¿no? Entonces, por ahí, pues obviamente ellos tratan de privilegiar sus recursos y su propia producción. Y esta parte del cambio climático siempre le ha sido incómodo porque les pone freno en algunas etapas de la producción. Entonces, al él desechar y salir, por ejemplo, de lo que es este marco regulatorio del cambio climático, pues él ya tiene la libertad de prácticamente seguir consumiendo una gran cantidad de combustibles fósiles. Qué impresión, sí, porque hasta cuándo y hasta dónde, o sea, va por este uso que tiene de energías, de este uso que tiene esta necesidad de sus tecnologías y el rollo que va a hacer, ¿no? Entonces va a utilizar muchísimo de estas energías y va a afectar demasiado. Claro. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar en el mundo con la segunda llegada del presidente Trump al poder? Porque ya desde la primera ya había dicho que para él no existía el cambio climático. Sí, precisamente por eso, porque va en contra de la política económica y que ellos están marcando como parte de su eje de desarrollo. Y también, como te digo, todo eso está regulado y te pone límites. Y por ejemplo, que el presidente Trump haya anunciado que se salen del Acuerdo de París, ¿sí?, con la parte atmosférica y con la producción de CO2. Recordemos que ahorita a nivel mundial estamos arriba de las 420 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Entonces eso hace que pues estemos ya en un ambiente contaminado con presencia elevada de CO2 y que también recordemos que es un gas de efecto invernadero y que eso produce calentamiento. Y obviamente después del calentamiento global y vienen todas las características del cambio climático y eso hace que tengamos un clima cada vez más adverso. ¿Cuáles son los combustibles fósiles? Porque, bueno, yo creo que este señor va a seguir privilegiando el uso de los combustibles fósiles, ¿no? Sí, principalmente el petróleo y el gas. Va a seguir privilegiándolos. Sí, se llaman fósiles porque precisamente provienen de las plantas y de los restos de animales que vivieron hace millones de años y que se fueron depositando en los estratos del subsuelo y se fueron descomponiendo y formando este tipo de sustancias que son los hidrocarburos. Uh-huh. ¿Qué es el fracking? Mira, el fracking es una forma de explotación precisamente de los hidrocarburos que es muy agresiva. Consiste en bombear aire o agua a altas presiones y hacer que la parte del subsuelo explote y se fraccione, por eso se llama fracking.
y pues, se pueda tener un acceso fácil a ese tipo de recursos, ¿no? Pero en su uso eso es muy agresivo para el medio ambiente porque pues genera grandes cambios en la estructura del subsuelo, también contamina mucho en la parte de la superficie porque hay liberación de hidrocarburos y hay liberación de gases también hacia la atmósfera. Entonces, digamos que es una manera muy agresiva de explotar el petróleo. ¿Pero cómo se hace? Con maquinaria y mediante bombeo, perforas, llegas al manto donde está la capa del petróleo y por medio de la inyección de aire comprimido explotas eso. Entonces, haces que explote. Y también en algunos, antes de llegar a esa parte, pues se utilizan otro tipo de aditamentos químicos que también suelen ser muy agresivos. Entonces, pues todo esto en muchos países está prohibido. Y pues cuando lo haces de una manera descontrolada para obtener petróleo, pues corres el riesgo de tener fugas, de tener contaminación de los mantos acuíferos, etcétera. Esto lo hace Estados Unidos. Sí, lo hace Estados Unidos. ¿A otros países? Y a otros países también, pero de manera muy controlada. Pero cuando tú lo haces a gran escala y lo tomas ya como tu método principal de extracción o pues corres muchos riesgos, ¿no? Es una práctica muy riesgosa para el ambiente. En una época en la que ya el petróleo no debería de existir. Y sigue habiendo broncas, sigue habiendo problemas, sigue habiendo guerras, sigue habiendo en los mismos países árabes broncas contra Estados Unidos, contra Rusia, qué sé yo, no, entre todos ellos por el petróleo. ¿Por qué? ¿Por qué si se está viendo que es una energía fósil, que es una energía que va por el dinero? Sí, precisamente todo aquí obedece a la parte del recurso económico, ¿no? ¿Y por qué se sigue utilizando? Porque ciertos países tienen mucho. Rusia tiene mucho gas, tiene mucho petróleo, Estados Unidos también. Países árabes. China, los países árabes. Y ellos lo que quieren es privilegiar su energía y su economía. Obviamente, al ellos tener un mundo globalizado que es dependiente de los combustibles fósiles, pues aseguran su futuro económico. Y sí, en este tiempo del cambio climático, de la contaminación atmosférica, de la contaminación de los océanos, los combustibles fósiles prácticamente ya no deberían de existir, pero siguen existiendo también por cuestiones económicas. O sea, es lo más barato, es más barato producir energía a partir de los combustibles fósiles, todavía, desgraciadamente, que a partir de las energías limpias. Pero, por ejemplo, a ver, los países árabes tienen las dos cosas. Sí. No me digas que no tienen energías limpias, o sea, sol, viento, o sea, ¿por qué no se pueden? No entiendo por qué no se pueden aprovechar las dos cosas y bajarle un poquito a los fósiles. Pues, mira, en algunos países árabes dan privilegio al uso de la energía limpia ya. ¿Ah, sí? Sí, ellos utilizan energía limpia. ¿Por qué no? O sea, tienen lo otro, pero están utilizando energía limpia. Eso es a lo que yo me refiero. ¿Por qué no dar el chance a ambas? Sí, de hecho, por ejemplo, países como Arabia Saudita, como bueno, casi todos los países árabes tienen una gran, digamos, incidencia de sol, ¿no? Casi todo el año. Claro. Y pues se puede aprovechar eso perfectamente para hacer granjas de tipo eólico o bien granjas de energía solar. O sea, pero entonces ellos sí la utilizan para sí mismos, pero explotar el petróleo para vendérselos a los otros, ¿o qué? Pues sí, ¿no? O sea, que no se quede la basura en casa. Ese es el negocio, ¿no? Caray. Bueno, pues oye, y a ver, estabas hablando, que me pareció muy interesante, que Estados Unidos se sale del Tratado de París, ¿no? O sea, Trump decide salirse del Tratado de París. ¿Y eso en qué nos afecta a nosotros? Pues como te decía, son los principales productores junto con Rusia, China, India, de gases de efecto invernadero, entre ellos el CO2, que es lo que más está enfocado el Acuerdo de París a sus niveles. Y si ellos no tienen un límite y no tienen quien los regule ni tienen a quién darle cuentas, pues quiere decir que van a poder contaminar de manera libre. Pero a ver, dime una cosa, ¿el Tratado de París realmente controlaba esto? Pues, ¿realmente lo controla? ¿O es un poquito así como...
Pues se supone que debes Está de para llegar... controlarlo, pero no lo controla tanto. Sí, acuérdate que es muy complicado hacer un seguimiento de todas esas variables, ¿no? Más con países tan poderosos que prácticamente ellos dominan el panorama mundial. Entonces, pues es complicado, pero se supone que debería de estar a un nivel y deberías estar dentro de los límites de producción de CO2 y de otros gases de efecto invernadero. Híjole, caray, yo no sé, pero está súper interesante esto y bueno, es importantísimo sustituir los combustibles fósiles por las energías limpias, pero bueno, ahorita me parece que estaría bien que en un segundo programa nos dijeras y nos ampliaras mucho más esto, porque me da miedo que nos quedemos a la mitad de la respuesta, mi querido Esteban. Algo general para dejarlo de tarea para el próximo programa. Ok, claro que sí. Dime algo general de esto, de por qué debemos de tratar de cambiarlas. Pues las energías limpias, como su nombre lo dice, son energías que casi no dejan huella de carbono, ¿no? Y los combustibles fósiles tienen una huella de carbono tremenda. Y la huella de carbono es la manera que medimos qué tanto impacto tiene sobre la contaminación del ambiente. Entonces, las energías limpias, hablando de la energía solar, hablando de la energía eólica, hablando también de la generación de energía a partir del hidrógeno, pues son prácticamente no contaminantes, ¿no? Uh-huh. Y es por eso que se está buscando cambiar este esquema a nivel mundial, tener energías que no contaminen y sustituir a los combustibles fósiles. Ya, a ver, vamos a dejarlo hasta ahí para el próximo programa, si te parece bien, porque es un tema súper interesante. Y bueno, pues él es Esteban Amaro, hidrobiólogo, director general del Observatorio Quinichcán y director de la Mesa de Cambio Climático y Sargazo de Quintana Roo. Y nosotros vamos a un corte, regresamos, no se vayan.